Queridas familias, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de encuentros con el Papa que todavía no lo era, con el cardenal Bergoglio. Hoy vamos a hablar de un asunto pues apasionante porque es la solidaridad. Que por cierto, cuando hablamos de solidaridad y nos vamos a los orígenes, se habla de algo sólido, por así decirlo, como una estructura de construcciones sólida. Pero en los orígenes más bien tenía como una especie de elemento agresivo contra la Iglesia. Es decir, cuando Carlos Marx decía, por ejemplo, que la Iglesia había tenido más de 1500 años para haber solucionado los problemas del mundo y no lo hizo, pues a partir de entonces empezaba como un socialismo brutal y la solidaridad. Con lo cual parecía que solidaridad se enfrentaba con la caridad cristiana. Pero claro, es un término que después lo hemos utilizado los cristianos. El Papa Benedicto XVI decía que gracias a la solidaridad podemos llegar a entender lo profundo del ser humano. A partir de ese término, llegar a hablar del hondón del ser humano, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que solo podemos vivir dándonos a los demás, como hizo el Señor. Pues vamos a empezar el programa, si os parece, con mis invitadas, que son Teresa Comte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Experta en solidaridad. ¿Experta? Hombre. Ojalá, ¿no? No, en eso estamos todos, ¿no? Ojalá lo fuera, pero por acto. Por acto. Pero tenemos que hablar por de actuarla. Eso, de la diferencia, si la hay entre solidaridad y caridad cristiana, por qué hubo ese cambio, etcétera. Eso ya hablaremos más adelante. Rosa Quintana, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Nosotras somos invitadas recurrentes, ¿no, Teresa? Es verdad. Invitadas recurrentes y solidarias. Sí, os quedáis para siempre ya en este plató. De hecho, ellas viven aquí, como quien dice. Vamos a empezar con el programa con unas declaraciones que hizo el cardenal Bergoglio sobre la solidaridad, con esas palabras que él utiliza siempre, la anestesia, que uno se va acostumbrando y empieza no dándose cuenta y de repente te vuelves insolidario. La falta de solidaridad es anestésica. A uno lo dormita respecto a las necesidades del otro. Queda como encerrado en sí mismo, anestesiado, no le llega, ¿no? Y eso va cristalizando. Simplemente no cae en la cuenta, no las ve. Se empieza por desentenderse, empieza por avergonzarse de su propia carne y vive como si fuera con una carne angélica, digamos, distinto a la otra, ¿no? Sí, Teresa, ¿a ti qué te parece? ¿Qué es esta insolidaridad que muchas veces tenemos que proviene del mismo corazón humano? Bueno, aquí el cardenal Bergoglio, al hablar de solidaridad, está hablando de lo que la doctrina social de la Iglesia entiende como la virtud de la solidaridad, que es fruto de una convicción. Cuando él dice es anestésica, hombre, es anestésica en la medida en que tú dejas de mirar al otro como un ser radicalmente igual que tú y por lo tanto dejas de comprometerte con él, ¿no? La virtud de la solidaridad pone el acento del protagonista en el otro, ¿no? No en uno mismo. A veces, cuando se acerca la Navidad sobre todo, ¿no? La solidaridad se transforma como en un buen sentimiento, en una bondad natural que uno dispensa a otro. El protagonista de esa acción solidaria siempre es el otro. Bueno, eres tú en la medida en que asumes esa convicción y la conviertes en virtud. Te comprometes por el bien del otro. Y eso es de lo que está hablando fundamentalmente el cardenal Bergoglio aquí, porque existen otras visiones de la solidaridad. Es que queremos hablar en el programa de hoy de muchos temas relacionados con la solidaridad, porque existe una solidaridad también interterritorial, existe una insolidaridad, por ejemplo, debido a las ideologías, etcétera, ¿no? Hoy queremos hablar también de la solidaridad porque es el día de la Iglesia diocesana, con lo cual la solidaridad a nivel económico y a nivel de, como nosotros, criaturas creyentes en la oración, pues estamos muy ligados. Bueno, pues vamos con una intervención, Rosa. Me apetece mucho que me hables de esa instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal del año 2002. A propósito, eran unas claves muy especiales sobre el nacionalismo y el terrorismo. En esa instrucción pastoral, que como dices es del año 2002, los obispos españoles hablan de los nacionalismos totalitarios como el ejemplo más claro de la insolidaridad entre Estados. Dice la instrucción que las naciones, en cuanto a ámbitos culturales del desarrollo de las personas, están dotadas de una soberanía espiritual propia y, por tanto, no se les puede impedir el ejercicio de esos valores que conforman su identidad. Esa soberanía se puede expresar en el ámbito político, pero no implica necesariamente el derecho a su soberanía
soberanía. Por tanto, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente la independencia en virtud de su propia voluntad. La doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho de la autodeterminación en el caso de una colonización o una invasión injusta, pero no en el caso de una secesión, Javier. Gracias, Rosa. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Y Carlos Vidal, una pregunta sobre la soberanía espiritual y la soberanía política. ¿Son dos cosas distintas? O sea, en un territorio se puede tener una soberanía, si decimos espiritual, decimos a lo mejor meramente emotiva, pero no política realmente. Bueno, desde el punto de vista jurídico, que es lo que a mí me toca, el concepto de soberanía espiritual no existiría, ¿no? Pero yo entiendo la idea que se maneja en este documento al que acabamos de hacer mención. Se está hablando de una comunidad de ideales, una comunidad de intereses, una comunidad de gestión, en fin, cuando un conjunto de personas son conscientes de que tienen algo en común y se plantean la idea de hacer primero una especie de pacto social, que además es como empiezan siempre, antes de haber una constitución, por ejemplo, en cualquier estado moderno, hay primero una especie de pacto social, como pasó en la Declaración de Independencia norteamericana, por ejemplo, es un caso paradigmático, ¿no? Y a partir de ese pacto social se elabora, se pone el acento en la parte jurídica, se le da forma jurídica. ¿Pero cómo tenemos conciencia de que tenemos algo en común? Pues porque hay un precipitado histórico, un precipitado en el que influyen circunstancias históricas, circunstancias territoriales, circunstancias lingüísticas, circunstancias sociológicas, de costumbres, de una serie de elementos que no son todos tangibles, es decir, que no son, algunos son efectivamente espirituales. En ese sentido, por eso decía yo que podíamos hablar de un poco de soberanía espiritual, porque ahí encontramos ciertos rasgos comunes entre una comunidad que en un primer momento se va siendo consciente de que socialmente tiene algo en común y luego puede llegar a plantearse que eso se plasme en un desarrollo jurídico-político, por decirlo así. Entonces, cuando empezaríamos a hablar de esa soberanía en el ámbito político, que normalmente se acaba plasmando en la constitución de un Estado. Claro, porque, hablando del Estado, porque es que a mí lo que me preocupa es el tema de la terminología, es decir, que es una nación, que es un país, que es un Estado. Yo este verano me he leído a Josep Pla, mira, me he leído a Josep Pla todos los cuentos, me parecen soberbios, y él habla de país como si fuera una región o un pueblo. O sea, este no es de mi país. Claro, nosotros tenemos muchas veces las dudas del concepto de Estado y del concepto de país o nación. ¿Cómo podemos resumirlo? Es muy complicado. En 2 minutos no se puede. Vamos a ver. El concepto, enlazando con soberanía, ¿no? Por ejemplo, soberanía, cuando surge la idea de soberanía política, se distingue o se podía distinguir entre soberanía popular y soberanía nacional, porque cuando en la Revolución Francesa los ilustrados digamos desarrollan estas ideas, la soberanía en teoría era del pueblo, pero al final los que la ejercían eran los ciudadanos de primera de ese pueblo, o sea, no había un sufragio universal. Sin embargo, la evolución, cuando el sufragio se ha ido generalizando y como ahora es universal, hoy en día no hay distinción entre la soberanía nacional y la popular, es lo mismo. En aquel momento era diferente, porque digamos que había que hacer la ficción de que el pueblo se veía representado por la nación con mayúsculas, que a su vez era la que participaba, la que tenía representantes en el Parlamento, en la Asamblea Francesa. Ahora, de todas maneras, lo que estamos viendo en nuestra Europa contemporánea son muchas rupturas o posibilidades de rupturas, sencillamente porque están surgiendo unos nacionalismos a veces exacerbados. Y es una cosa, por cierto, de la que hablaba el Papa, entonces Cardenal Bergoglio, en esta declaración. A mí me preocupa cuando en un pueblo se rompe la armonía de la solidaridad con cualquier eslogan, con cualquier excusa, y se implanta el o conmigo o contra mí, o los de enfrente y acá. Esas cosas que van distorsionando la unidad solidaria. Es muy interesante lo que dice el Papa, porque es verdad. Esta es
otra dimensión del concepto de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia. Carlos decía, esto es complicado, es que estos términos no son fáciles, no son evidentes. Pero esa dimensión a lo que alude es a la visión que el cristianismo, en su formulación cultural, filosófica, doctrinal, también tiene de la sociedad. Aquí a lo que el cardenal Bergoglio está aludiendo es a lo que llamaríamos el deber de vivir vinculados a los demás, que no es solo el derecho de vivir con los otros, sino es el deber de vincularnos a los demás, que eso es expresión pues, de relaciones de solidaridad que empiezan en la familia y se van ampliando, ¿no? Y que luego se traducen a un orden social compuesto por grupos diferentes, que así es como la filosofía de inspiración cristiana, sobre todo política, social, la doctrina social de la Iglesia concibe el orden social. Y cuando ya tenemos ese orden social y esa estructura y surgen de repente esas insolidaridades de las que hablaba el Papa, pues claro, es cuando surge de repente pequeños derrumbes internos, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un nacionalismo y ya un nacionalismo salvaje o exacerbado, o no existe? ¿O todo nacionalismo de por sí No, es? yo creo que sí. Claro que hay diferencias, ¿no? Porque yo creo que hay un nacionalismo sano, porque uno puede sentirse vinculado a su propia nación o a su propia comunidad social, si se quiere, y sin embargo también tener otro tipo de vínculos con otra comunidad más amplia, ¿no? En el ámbito europeo está claro que todos nos sentimos europeos, y sin embargo dentro de Europa hay muchos estados, y dentro de cada estado en muchos casos podemos hablar de que hay diferentes naciones o diferentes comunidades sociales, ¿no? Entonces yo creo que el nacionalismo peligroso es el excluyente, es decir, el insolidario, el nacionalismo que se construye a partir de la negación del otro, a partir de yo no quiero saber nada contigo, y hay como una especie de sentimiento de rechazo al otro, ¿no? Hay una, en las palabras del cardenal que acabamos de oír ahora, evidentemente hay una raíz que es la insolidaridad, y esa insolidaridad es la necesidad de verse separado de otro por un concepto de nacionalismo excluyente, ¿no? Que evidentemente es el que hay que intentar evitar. Y hay que intentar evitarlo, por ejemplo, aplicándolo en el caso nuestro, ¿no? Puede haber un nacionalismo español excluyente, que sería malo, y puede haber un nacionalismo catalán, vasco, gallego, excluyente, que también creo que sería malo. Es decir, que tiene que haber un nacionalismo que sea compatible con otros, y en ese sentido, bueno, los estados descentralizados son una forma política que da solución a ese problema, entre comillas, ¿no? Bueno, es muy interesante que lo hayas comentado, lo del nacionalismo español excluyente, porque es verdad que eso, como el Papa Bergoglio habla de idolatrías, ¿no? Por cierto, que él habla mucho de la cultura del encuentro. A mí me gusta hablar, en eso me repito mucho, ¿no? De la cultura del encuentro, porque la cultura del encuentro es fundamentalmente solidaria. Frente a una cultura anárquica de crear distancias, de crear abismos, de menospreciar o despreciar al otro, crear una cultura de los puentes, de la mano tendida, del buscar juntos, como personas. Vale, pero ¿eso es un sueño? O porque en Europa ahora mismo estamos viendo el auge de los nacionalismos ciertamente exacerbados, de Italia, estamos viendo también como pues, distintos casos como en el Reino Unido también, ¿no? No sé, eso es una preocupación permanente para nuestro continente. Sí, bueno, el Reino Unido es curioso, porque el Reino Unido, lo que ha ocurrido en Escocia, ¿no? Que es lo que tenemos más reciente, me parece que es muy interesante analizar lo que ha ocurrido allí con el papel que ha jugado Gordon Brown en todo este asunto, porque Gordon Brown ha conseguido invertir los términos que parecía que las encuestas indicaban a base de reclamar la necesidad de que tenemos que estar juntos, es decir, y él ha sabido dar argumentos que han contrarrestado los del nacionalismo excluyente, entre comillas, escocés, que quería la separación. Y Gordon Brown es el que le ha dado la vuelta a la tortilla, y le da la otra a la tortilla con un mensaje que en el fondo es un mensaje de nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y solos no podemos. Entonces eso en el fondo es solidaridad traducido a lo mejor a un mensaje político, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que analizando algunos casos en Italia, por ejemplo, lo que has comentado, o en España, yo echo de menos más ideas en el debate político que reclamen
esta necesidad de estar juntos, no por el capricho de que lo dice la Constitución o esto es lo que tenemos que... Como que nos viene bien económicamente. Exacto. Bueno, eso puede ser un argumento más. Puede ser un argumento más. Pero claro, lo que no tiene sentido es si estamos todos unidos en este barco y además estamos intentando unirnos a un nivel más elevado como es en la Unión Europea, no tiene ningún sentido que nos fijemos en los particularismos que excluyen a los demás, porque entonces vamos a la desintegración. Es decir, que a mí me llama la atención que a veces en reuniones que se plantean, ¿no? Hace poco me ha pasado, ¿no? En una reunión con, no voy a decir de qué comunidad autónoma, pero con gente de una comunidad autónoma determinada, que había representantes del gobierno español, representantes de esa comunidad autónoma y representantes de la ONU. Los más sensatos eran los de la ONU, porque cuando los de la comunidad autónoma estaban haciendo hincapié en lo suyo, llegaba el de la ONU y decía, bueno, cuando nosotros vamos a un Estado, a un país, a España, hay una norma que es esta. O sea, y lo que se trata es de que tiene que haber presencia del Estado en el que estamos, ¿no? Cosa que a lo mejor es una anécdota, pero es que a veces por superaciones, cuando se superan este tipo de debates, ¿no? Que son tan localistas y que nos empequeñecen. Una de las cosas que tenemos en la Iglesia, que es, yo creo que la gran virtud, es que nosotros no somos una iglesia de un territorio, sino que es la Iglesia que peregrina en un territorio o que se da en un territorio. No somos una iglesia local, galicana, o una iglesia del norte de Europa, sino que es la Iglesia Católica Universal. Bueno, pues no tenemos más tiempo, pero te veremos en otro programa seguro, porque el aporte jurídico siempre nos viene de perlas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Rosa, vamos con otro tema, el tema de la inmigración. Porque el Papa hace mucha alusión a lo que son las insolidaridades de los distintos países, sobre todo con los que están en vías de desarrollo, los problemas de la salida de los que tienen la libertad de salir de sus países, pero lo están pasando mal, y con ellos tenemos una insolidaridad estructural. Rosa. Miles de inmigrantes llegan a nuestras costas cada semana en busca de un futuro mejor, por tierra o por mar, atravesando el océano o intentando saltar una valla. Muchos de ellos consiguen entrar y otros se quedan en el camino o son devueltos a sus países de origen. La semana pasada, una imagen bochornosa dio muestra de la falta de humanidad que a veces manifiesta el género humano. Un grupo de 23 hombres y mujeres permanecieron en la playa de Maspalomas, aislados ante la sospecha de que tuvieran ébola, y después fueron trasladados en un camión de la basura. Es solo un ejemplo del drama que viven estas personas dentro y fuera de sus países. Nosotros hoy queremos saber qué responsabilidad como país tenemos de acoger a inmigrantes, cuáles son las leyes o los convenios que lo regulan. Gracias, Rosa. Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Una frase espectacular del Papa Francisco dice: a causa de la debilidad de nuestra naturaleza, sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Como que aquellas personas que vienen con problemas, tenemos una prudente distancia. ¿Eso desde Manos Unidas cómo lo trabajáis? Pues nosotros, como buenos cristianos, pero también como personas humanas, vemos en esas personas a un hermano nuestro. Para Manos Unidas, todo el mundo es una gran aldea donde viven hermanos nuestros, pues que hablan distintos idiomas, pero que son hermanos nuestros. Entonces, para las personas que además, como es mi caso personal, hemos vivido en África, yo he vivido en África durante 3 años. ¿Dónde exactamente? En República Democrática del Congo. 3 años allí. Sí, cuando era joven. Yo terminé mis estudios, acabé la carrera con 25 años. El año que viene hace 25 años que llegué yo 30 años que llegué al Congo. En 1985. ¿No te enamoraste de un congoleño? Esto es lo que yo... Bueno, me enamoré, pero estaba más enamorada de mi misión. Todavía no es por saberlo, ¿no? Sí, no, ahora estoy casada y tengo un chico que hoy cumple 25 años, o sea que mira, estoy de celebración. Y una niña de 16. Pero nosotros, y yo que he vivido en África, es que son nuestros hermanos, son mis amigos, son mi gente. Entonces, ¿por qué llegan a nuestras playas y lo sentimos ya como gente diferente? Que no. Mira, yo una cosa muy importante que ahora lo acababais de hablar, que decíais, qué importante es estar juntos. Es que a la gente que nos está viendo, les gusta estar juntos.
y nos gusta estar juntos y nos sentimos súper a gusto. Manos Unidas en España estamos en 70 diócesis. Eso es de toda España y trabajamos juntos independientemente que uno sea del norte, del sur o de las Islas Canarias. Claro, en eso hay una cosa que tiene, muchas gracias Adela, cuando estábamos maquillándonos nos decía, vamos a ver, para un cristiano no existen fronteras, no existen demarcaciones, los límites, ¿no? Todos somos hermanos, pero es verdad que vivimos en un mundo en el que existen las fronteras, existen los tratados internacionales, existen lugares donde hay que pasar una valla y evidentemente es también una forma de protección, de ser justos con la historia de cada uno de los países y luego también de defender los distintos derechos, ¿no? La libertad de desplazamientos. ¿Y cuál crees que es el problema nodular, el más gordo, a propósito de los inmigrantes? ¿Por dónde habría que empezar a trabajar en serio? Pues yo creo que nosotros, desde luego, como cristianos, debemos exigir que se sienten en la Unión Europea, que siempre estamos diciendo, es que España, pero es la Unión Europea la que tiene que determinar cómo hace el tema de las fronteras, teniendo en cuenta que lo que nosotros no podemos admitir de ninguna manera es que haya vallas donde se acuchillen a personas humanas, en las que nosotros, como decías al principio, vemos a Jesús. Es Jesús el que está muriendo en la valla. Y luego, por otro lado, para nosotros en Manos Unidas es muy importante conocer las causas y trabajar en ellas. ¿Por qué tienen que venir a Europa? Pues porque en sus tierras, muchas veces, por sistemas políticos que no son los adecuados, porque las tierras que tienen otras compañías las están acaparando, porque nos estamos cargando entre todos el planeta, porque en esta aldea que yo decía al principio resulta que hay unos vecinos de este pueblo que nos estamos comiendo todo e incluso permitiéndonos tirar la comida, como dice el Papa Francisco, y otros vecinos de ese pueblo que no tienen para cultivar y no tienen para... Pues vamos a escuchar al Papa porque como tú hablas también de lo más próximo, de lo más cercano, de nuestros hermanos, hay una circunstancia que prácticamente a todos nos puede pasar a diario. Yo le suelo preguntar si da limosna. Si me dice que sí, le hago dos preguntas, ¿no? Y es curioso cómo ahí titubean la mayoría. ¿Usted mira a los ojos de la persona a la que le da la limosna en la calle? Y terminan después de pensar que no. ¿Y usted alguna vez le tocó la mano a la persona que le da limosna? ¿O inconscientemente tira y hace así por las dudas de que se manchó, ¿no? Y la respuesta en general dice, no, nunca le toqué la mano. Como es el Papa hablando, además, ¿eh? O sea, tiene una forma de hablar que enseguida dices, oh, saca el dinero donde sea. Pero tenemos un problema y es las distancias cortas con la gente que tenemos a nuestro lado, Teresa, y luego también cuando el Papa se puso muy duro diciendo qué vergüenza lo que está ocurriendo con el problema de la inmigración en Europa. Y mientras tanto los grandes países como no dándose por aludidos, ¿no? Qué vergüenza, pero qué vergüenza deberíamos decirlo conscientemente. Esto no es un eslogan, o sea, esas imágenes del Papa en Lampedusa que a todos nos impresionaron, ¿no? Y tras las cuales la alcaldesa de la alcaldesa de la ciudad de Lampedusa salió casi llorando diciendo, o sea, yo tampoco puedo más con esto, nosotros tampoco podemos más. Esto no son ni eslóganes ni meras emociones, son la constatación de una injusticia que es real, ¿no? Que está sucediendo, a la que hay que, como decía Elena, a la que hay que buscar solución. Pero es verdad que avergonzarse es el primer paso. Porque en el avergonzarse uno también toma conciencia, ¿no? Cuando estaba ahora Bergoglio preguntando, ¿y usted mira? Y uno dice, yo miro, ¿no? Porque claro, usted mira no es el otro mira, ¿no? Sino tú miras y a ver quién de los que nos está viendo mira y mira a los ojos. Yo confieso que a mí me avergüenza mirarles a los ojos, claro. Porque mirarles a los ojos es reconocer que la situación de superioridad que tiene el que está dando una limosna reduce al otro a ser un mero receptor de limosna, que no digo que no haya que darla ni nada de todo eso, ¿no? Pero es verdad que es el primer paso, el de avergonzarse, que luego evidentemente no todos tenemos las mismas responsabilidades, ni hay por qué sentirse directamente. Yo creo que también jugar a culpabilidades en esto es pernicioso, ¿no? Y es perverso. Pero avergonzarse es empezar a tomar conciencia, porque uno se avergüenza de una situación de alguien que tiene un rostro concreto, que está en una situación de absoluta miseria y que no está en tu situación, simplemente. ¿Qué has hecho tú, no?
Aunque el mérito es importante también, pero ¿qué has hecho para no estar en esa situación en la que está él? La preocupación por los más necesitados y por la gente, incluso pues que viven en la calle, y esto pasa pues muchísimo en Roma. Me parece que, Rosa, también ha habido ahí una especie de gesto por parte del Papa muy significativo. Así es, Javier. El Papa ha mandado instalar 3 duchas en el interior de los baños que hay bajo las columnas de la Basílica de San Pedro para que puedan lavarse y cambiarse las personas que duermen en los alrededores del Vaticano. La idea surgió de su limosnero, Konrad Krajewski, tras una cena con una persona sin hogar a la que invitó por su 50 cumpleaños. Le dijo que en Roma siempre había lugar para comer, pero no para asearse. El limosnero transmitió al Papa esta necesidad y a partir de ahora podrán encontrar un lugar donde lavarse bajo las columnatas de Bernini. Gracias, Rosa, que en el programa al que estamos hablando del diálogo entre el cardenal Bergoglio y el judío Skorka, cuenta una anécdota que es un poquito larga, dura me parece que un par de minutos, pero ya veréis que es muy sabrosa y habla además de la ternura de nuestro Papa. Cierto. Yo quiero contar una anécdota que me pasó a mí en el año 80 más o menos. Era un rector de la facultad del Máximo San Miguel. Un sábado a la tarde, frío, invierno, me llaman de la portería que había una señora que quería hablar. Fui a verla y me dijo que tenía 7 hijos, vivía en una casilla, en una especie de asentamiento que había a unas 5 cuadras del Máximo, y que los chicos tenían hambre y frío. Y realmente me tocó, ¿no? Dije, bueno, sí, cómo no, señora, la escuché. Sábado a la tarde. Hagamos una cosa, el lunes, que está abierta en la oficina de Cáritas, te venga, bueno, y le vamos a dar. Me miró esa mujer con unos ojos dolidos, pero no agresivos, dolidos, pero con coraje de madre, y me dijo, padre, mis chicos tienen hambre hoy, no el lunes. Una vergüenza me vino. Bueno, por supuesto que espera un momento, señora, fui adentro, a la despensa, agarré todo lo que pude, unas frazadas, se las di, y dije, vuelva el lunes. Curioso, esa mujer me siguió viendo, y para mí es el recuerdo de una visita del Señor que me sopapeó ese día. ¿Cómo es el Papa? Comentarios que le sopapeó el Señor ese día. A ver. Adela. Bueno, a mí me encanta el Papa Francisco y esto que dice, además es un gran ejecutivo. Él ve el problema y actúa. No da discursos y luego espera hasta el lunes. Es maravilloso. Pero yo he traído hoy precisamente unas declaraciones del martes 28 de octubre de 2014, o sea, hace nada, anteayer. Y además él va más allá. En este discurso él decía 2 cosas importantes, que son, digamos, 2 soluciones. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Y eso yo lo he visto en África, en Asia y en América, que he podido tener la suerte de estar allí mano con los pobres, ¿no? Con la gente más empobrecida. Y dicen eso, ya no esperan. Quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo, muy importante, y ahora estamos hablando del tema, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Esto doy fe y testimonio. Nosotros en Manos Unidas, que llegamos, es que me dan ganas de verdad, me emociona decirlo, llegamos a comunidades que no tienen nada. Y te matan la única gallina que tienen porque viene la gente de Manos Unidas, que no tanto nos está ayudando. Eso es la solidaridad, eso lo he vivido yo en 3 años que he estado en el Congo. Cómo me han tratado, siendo yo, pues mira, pues rica y viniendo de un país rico. Siempre tienes un plato en la casa del pobre. Caramba, pues... Oye, gracias por tu testimonio, porque además no solamente son palabras como tú dices, sino que aquí se ve un testimonio personal, una vida muy éxita y un amor por los más necesitados, pues que viene de un corazón cristiano, como dice el Papa, que ve la voluntad de Dios y el rostro de Dios en aquellos que lo están pasando mal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer.
Ya estamos de vuelta y, bueno, queremos dedicar también, poquito solamente, pero desde luego es un tema central en la jornada de hoy, porque hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y eso significa también una relación de solidaridad los unos con los otros. Como decía Benedicto XVI, no nos pertenecemos a nosotros mismos, estamos vinculados a la Iglesia, pertenecemos a ella por estar bautizados, pues ejercemos nuestro compromiso cristiano en ese lugar que es la parroquia y, sobre todo, el lema de esta jornada, que es participar en tu parroquia, es hacer una declaración de principios. José Luis Bravo, muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Por qué se ha escogido este lema, el de participar en la parroquia como declaración de principios? Bueno, yo creo que la idea que se quiere transmitir este día es como de una sacudida, digo yo. Es recordarnos que la participación en la vida de la Iglesia es fundamental. Yo creo que vivimos unos tiempos de secularidad y esto nos puede contagiar a los cristianos una pasividad, ¿no? Una resignación de que se van perdiendo los valores cristianos y espirituales. Y esta jornada es para recordarnos la necesidad de participar y de ser activos en la vida de la Iglesia. Claro, además, ¿de qué manera, no? ¿A qué niveles? ¿A nivel personal, con nuestra oración, con el compromiso, a lo mejor siendo catequistas, el dinero, evidentemente? Claro, es en todos los ámbitos. Es participar porque no solo es para aumentar nuestra fe, sino también para coger fuerzas, para salir a nuestra sociedad y dar testimonio de nuestros valores. Y también, pues, siendo generosos en la economía, ¿no? Ayudando en todos los proyectos que, principalmente en la parroquia, que es donde se vive la fe, se puedan desarrollar, tanto a nivel de evangelización como a nivel asistencial. José Luis, ¿la gente tiene cada vez más conciencia del peso de la Iglesia para llegar a los demás de una forma integral? Yo creo que sí, que con la crisis se está viendo que la Iglesia es una de las instituciones que más está ayudando a la gente necesitada. Y esto lo está reconociendo también gente que no es creyente, que incluso, digamos, anti-Iglesia, y que reconoce que la Iglesia está llegando y está atendiendo necesidades que no llegan a otras instituciones. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dijo recientemente, como escandalizando, diciendo: hay mucha gente que considera las parroquias casi algo histórico o algo que no tiene que ver con la modernidad. Es todo lo contrario. O sea, la parroquia es el lugar eje donde se ayuda a los más necesitados, donde desde el corazón de Cristo se ayuda a los demás porque se les define de una forma muy específica. ¿Tú ves ese papel de la parroquia de una forma tan amplia, ¿no? Y tan vasta, con V? Sí, sí. Yo creo que realmente las parroquias cada vez tienen una mayor participación no solo a nivel de evangelización. Los seglares pues se van comprometiendo más en la actividad parroquial y también en la generosidad, porque si uno examina las cuentas que hoy salen publicadas de la Diócesis de Madrid, prácticamente más de la mitad de los ingresos que recibe la Iglesia de Madrid proceden de los fieles. Cada vez el porcentaje de lo que corresponde a las ayudas del Estado y de las administraciones públicas es menor. Es decir, que yo creo que se va tomando conciencia de la necesidad de participar en la vida de la Iglesia. Claro. José Luis Bravo, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de domingo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un saludo. Que además compromiso parece que es una palabra muy social y muy reivindicativa, el comprometerse, pero es que el Señor es el que nos compromete, ¿no? O sea, quien nos mete es el mismo Señor. Bueno, pero no es malo que sea reivindicativo ni social, ¿no? Hay que comprometerse. Pues mira, voy a aprovechar para preguntártelo. La palabra solidaridad empezó en una especie de contexto más reactivo en contra de la Iglesia, ¿no? Bueno, porque con todo el tema de la cuestión social en el siglo XIX, los efectos de la industrialización, un fenómeno que es real, es decir, sobre el que se puede teorizar mucho, pero es real, ¿no? Lo que se llamó el abandono de las masas obreras de la Iglesia, que, como decía Pío XI,
decía él, es fundamentalmente responsabilidad de esos empresarios y burgueses que se llaman a sí mismos católicos, pero no saben lo que es la caridad, ¿no? Quiero decir que de autocrítica la Iglesia también sabe mucho, que a veces conviene recordarlo, conviene recordarlo. Bueno, pues en ese contexto es verdad que la solidaridad se compromete, perdón, ¿ves? Con lo del compromiso. Ya te has quedado con no, es verdad que como que se contrapone al concepto caridad, ¿no? Que en el fondo es el amor llevado hasta sus últimas consecuencias. La Spe Salvi, por ejemplo. Ajá. Spe Salvi, explícalo para la segunda señora encíclica de Benedicto XVI trata muy bien esa cuestión. La cuestión de esa supuesta confrontación ideológica entre la solidaridad y la caridad. Vamos a profundizar en el último capítulo del programa de hoy en un tema que es la insolidaridad proveniente de las grandes ideologías que han machacado el siglo XX, porque lo vamos a decir así, han machacado el siglo XX, tanto el comunismo como el marxismo. Haznos una pequeña, como el nazismo, una pequeña introducción, Rosa. El ejemplo más claro de lo que Skorka explica en la siguiente intervención que vamos a ver lo tenemos hace poco menos de un siglo, los totalitarismos del siglo XX, aquellos que llevaron a la Guerra Mundial primero y después a la división de Europa en dos. Así lo cuenta el rabino. Cuando se transforma una ideología en una verdad absoluta, evidentemente los ejemplos históricos me muestran que eso conlleva a exactamente el opuesto, la antítesis de la propuesta solidaria. Eso fue el nazismo, el fascismo, todas las ideologías que tienen que pelear contra alguien y satanizan a ese alguien y en última instancia permiten el crimen. Y a veces justifican el crimen de ese alguien. Emilio Sáenz Francis, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Tu apellido es Sáenz Francis? Sí. Ah, sí. Esta es la gracia que te habrá hecho todo el mundo. ¿Cómo es esto de Sáenz Francis? ¿De dónde viene? No, sois pocos, en España sois 10. Pues somos muy pocos, la verdad. Es un apellido de origen riojano, que es donde francés. Tengo la suerte de ser. Y me supongo que remontando a las generaciones pues habrá algún francés, lo que siempre se ha dicho, pues que vino a hacer el Camino de Santiago y se quedó. E hizo muy bien haciendo las dos cosas, hacer el Camino de Santiago y quedarse. Y quedarse también. Emilio, ¿cómo surge una ideología en contra del hombre? Y si todas las ideologías son malas, porque en el fondo ahora mismo también estamos escasos de temática política. O sea, ahora mismo todo se mueve prácticamente por apariencias, por adaptaciones a la realidad, por principios pragmáticos, pero no existen como una ideología de verdad, o sea, una ideología coherente, como un gran principio político. Yo siempre pregunto a mis alumnos en clase, en la Universidad Pontificia Comillas, si creen que las ideologías hoy en día son importantes, y eso genera un debate que es muy encendido. Las ideologías son importantes y son necesarias. Lo que pasa, y es lo que estaba muy bien reflejado en el vídeo que hemos visto, es la dimensión y la perspectiva de una ideología. Toda ideología que pierde el foco en el elemento central, que es el ser humano, y es el ser humano como una realidad fundamental y con valores que le son propios y que le son esenciales, y que pone el acento en otras cuestiones, la nación, la raza, un concepto de igualdad convertido en una excusa para la dominación política, se convierten en monstruosidades. Pero al final todos tenemos un posicionamiento ideológico. Otra cosa es que hoy en día las ideologías no encuentran una respuesta adecuada, vamos a decir, que a nivel de gestión política. Y ahí es donde hay un grave peligro, porque cuando no hay una respuesta política a los posicionamientos ideológicos de una sociedad, es cuando se abre la puerta a la tiranía. Claro. Lo decía Edmund Burke, lo más importante para que triunfe la tiranía es que los hombres buenos no hagan nada. Y como pues parece... Está muy bien, porque en el fondo, fíjate, un alumno diría Burke y él dice Burke. ¿Qué es la diferencia entre un profesor y un alumno? ¿Te dais cuenta? Esto es importante. Una cuestión de tus alumnos que seguro más de uno está pensando. ¿La Iglesia fue colaboradora del nazismo? La Iglesia no fue colaboradora del nazismo. No creo que ningún alumno mío lo piense, porque ya se lo he dicho cuando vemos, pues yo soy profesor tanto de Relaciones Internacionales como de Historia. La Iglesia tuvo un posicionamiento firme, decidido y constante en contra del nazismo. La Iglesia en la Segunda Guerra Mundial Pío XII se encontró en una encrucijada que era tremendamente complicada. Por un lado, la condena sin paliativos al régimen nazi, y por otro lado, que la misión de la Iglesia era salvar cuantas más vidas, cuantas más almas posibles.
Y hay que decir que pese a lo que la leyenda negra que interesadamente se ha construido sobre el papel de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial, es una labor que se hizo muy bien. Si uno ve la colección de textos doctrinales que emanan del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, la condena es clara, terminante y decidida. Y si uno ve el riesgo que corrió la Iglesia, tanto la Iglesia como institución con sede en Roma, como los sacerdotes individuales, para salvar a la mayor cantidad posible de hombres de la barbarie nazi, no hay posibilidad de matiz en el papel esencial de la Iglesia en la derrota del nazismo en términos morales. Ajá. Teresa. No, por subrayar algo que realmente la condena real, o sea, no una condena teórica, sino una condena real de los totalitarismos, se produjo incluso antes de conocer el sistema como tal, ¿no? Se condenaron las ideologías. O sea, lo que se condena por parte de la Santa Sede es precisamente esas ideologías que luego van a dar vida a sistemas políticos totalitarios perversos, ¿no? El totalitarismo es la perversión del Estado. Y en ese sentido, bueno, pues es que hay que acudir a la doctrina, no hay que acudir a las fuentes para luego no decir esas sandeces que dicen algunos, pero ¿no? evidentemente y que hay algunas películas interesada, como Amén o la obra de teatro famosa hasta El Vicario y tal, pues no sé, han inoculado en la sociedad que de manera crítica repiten eso que tú dices, que tus alumnos ya saben que no es así. Al final, ¿no? Es un efecto reflejo. La culpabilidad con respecto a lo que sucedió en Europa y en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y los años previos se puede repartir. Las potencias que combatían en el bando de los aliados muchas veces, pues por cuestiones de cálculo político, no actuaron en contra de cuestiones como el Holocausto. Y no directamente, pero después hay un intento de efecto reflejo sobre la Iglesia, que es la que fue más clara y más terminante. Otra cosa es que no hay más sordo que el que no quiere oír, o más digo que el que no quiere leer. Bueno, ¿y qué pasó de todas maneras? Porque siempre hablamos en estos términos de la relación de la Iglesia con el nazismo, que evidentemente es que no hay por dónde pillar la crítica a la Iglesia, pero con relación con el marxismo y con el comunismo, ¿hubo un diálogo entre la Iglesia y el marxismo? ¿Se infiltró el marxismo en la Iglesia durante un periodo de la historia en los años 60, 70, etcétera? ¿Todo eso es cierto? ¿Qué hay de mito y de ficción? Yo creo que de mito hay muchísimo. Vamos a ver. En la década de los 60-70, el Vaticano abre las relaciones diplomáticas que mantiene con los países del bloque del Este. No lo hace ni por simpatía, ni lo hace por ningún tipo de identidad ideológica. Lo hace pensando pura, simple, lisa y llanamente en los fieles que viven bajo condiciones durísimas y de opresión en esos lugares y en el conjunto, católicos o no, de los seres humanos que viven bajo ese régimen. Aunque fuese con un adarme, con esa política se consiguió suavizar esas condiciones de represión religiosa. Y no muchos años más tarde, Juan Pablo II sería uno de los artífices de la caída o de la derrota ideológica del marxismo en la Unión Soviética y en Europa. José Luis Orella, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas. Estamos hablando aquí de San Juan Pablo II y desde luego una importancia radical tuvo el sindicato Solidaridad para la caída del gobierno comunista en Polonia. Desde luego. O sea, la importancia del sindicato Solidaridad pues fue desde luego pues una de las más importantes, ¿no? Y desde luego pues bebiendo y siendo muy bien conducida su acción un poco por ese liderazgo moral que llevó San Juan Pablo II, ¿no? ¿Fue el primer quizás sindicato que nació en lo que es dentro del bloque soviético, por así decirlo? Sí, y además con una vocación muy fuerte de movilización social, ¿no? Porque aquella labor que llevó Lech Wałęsa, ¿no?, como electricista en los astilleros de Gdańsk, creó de la nada, ¿no? O sea, de los ciudadanos, de los trabajadores de aquellos astilleros, un comité de empresa, un comité de trabajadores para defender sus derechos con independencia de aquellos sindicatos oficiales, ¿no?, que dependían del Partido Comunista, y aquel ejemplo, aquella actividad que desarrolló, cobró ejemplo y cobró resultado en otras empresas, en las minas de Silesia, en otros lados que cogieron luego ejemplo, o sea, luego fue mimético. Y luego el mundo campesino tomaron ejemplo cuando formaron sus asociaciones rurales, las denominaron Solidaridad, ¿no?
y los estudiantes también, y luego aquellos ámbitos intelectuales que pudieron surgir de los boletines de la Iglesia gracias a la labor que había llevado el cardenal Wyszynski, pues fueron los comités de periodistas que llevaron un poco los órganos de solidaridad. O sea que aquella labor que nació en DAS de repente empezó a confluir, podemos decir, afluentes un poco de todas las sociedades que un poco se había estado, gracias un poco a ese efecto invernadero de la Iglesia, se había protegido y se fue confluyendo en lo que posteriormente se denominó solidaridad, ¿no? O sea, más que un sindicato, ¿no? Era casi la sociedad polaca la que se ponía de pie frente al totalitarismo comunista, ¿no? 10 millones de polacos de 38 millones de habitantes, o sea, casi la absoluta población masculina adulta, ¿no? Impresionante, eso es la responsabilidad además de todo un pueblo luchando contra la tiranía. Gracias por haber estado con nosotros en este momento final de nuestro programa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos, hasta ahora. Y ya nos tenemos que despedir, Emilio. Gracias por haber estado en Muchísimas el programa. Gracias a vosotros. Sí, Teresa, gracias por todo. De nada, gracias por todo a ti también.